El Evangelio de Judas por el venerable maestro Laxmi. Entendiendo que todas las religiones son una sola, el principio Cristo jamás ha faltado en ninguna de ellas. Cristo es el mismo fuego que hace posible la existencia del universo en la aurora de cualquier creación. Cuando un hombre cumple con todas las exigencias espirituales y esotéricas debidamente calificadas, llega a encarnar este principio universal. Entonces, se convierte en un maestro de la vida, en un Cristo. Por ello encontramos a varios Cristos a lo largo de la historia del hombre. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, el Cristo fue Quetzalcóatl. En la India sagrada, Krishna es Cristo. Y en épocas más recientes, es el nazareno gnóstico Jesús, quien encarna totalmente el principio crístico universal. Es por ello considerado un Dios, porque encarnó totalmente al Cristo cósmico y es considerado el iniciado más exaltado. En aquel entonces, cuando Jesús el Cristo predicaba la caída de Jerusalén, conocía por voz de sus discípulos y de sus grandes amigos que a nivel de gobierno, en aquella población, se gestaba una persecución, cuyo propósito pretendía crear una mala atmósfera en el pueblo que desmintiera la imagen que de él se tenía como enviado o profeta, lo que peligrosamente podría llegar a su asesinato. Los ancianos, sacerdotes y su religión ortodoxa no podían entender la magnitud del evangelio que enseñaba el maestro. Rápidamente fue naciendo en la mente de algunas autoridades y personas del pueblo cierta desconfianza que llegó a degenerarse en malicia, a tal punto que muchas personas, haciéndose pasar por enfermas, acudían al Maestro Jesús con el pretexto, según ellos, de descubrirle las artimañas de las que se valía para la curación. Esta actitud colectiva de la mente y la duda se representa con el nombre de Pilatos, ya que Pilatos no es una persona física, pero ha pasado a la historia como si lo fuera, porque es parte del drama cósmico y los símbolos que debe contener. Igualmente ocurría que cuando algunos dirigentes del gobierno o los sacerdotes se dirigían con sus palabras hacia el pueblo, les advertían severamente para que se cuidaran de las enseñanzas entregadas por Jesús, de manera tal que cuando el maestro tocaba la puerta, le contestaban: «Aquí no puede entrar». Este rechazo, que se sembró en la mente del pueblo, se simboliza con el nombre de Caifás, ya que Caifás tampoco era una persona física. Es la representación de la mala voluntad en una mente humana. Como el pueblo consideraba estar ya salvo bajo las enseñanzas de Abraham e impulsados por el Pilatos y el Caifás de sus mentes, presionaban con reclamos permanentes ante las autoridades y sus gobernantes, argumentando que las prédicas de Jesús ponían en peligro al pueblo que ya era santo. Además, que no respetaba al César, ya que él mismo decía solo obedecer a quien lo había enviado. A pesar de las advertencias, el Maestro Jesús continuaba enseñando y curando, hasta que el veredicto de su existencia cayó en manos del pueblo, cuya conducta y mente gregaria de la mala voluntad pedían la cárcel y, de ser necesario, hasta la muerte misma.
Este Caifás, de la mente enardecida del pueblo, pasa a ser relatado simbólicamente en la Biblia hebrea bajo la figura del sacerdote Anás, enviando atado de manos a Jesús ante la presencia del sumo sacerdote Caifás. Aunque los relatos bíblicos no lo comentan, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, estuvo siempre al lado del Maestro, acatando cada paso que le indicaba, para poder cumplir a cabalidad con el drama cósmico. De tal manera que tuvo amigos entre los sumos sacerdotes y gobernantes del pueblo, para que llegado el momento, éstos le llamaran, y le prometieron pagarle con 30 monedas de plata, siempre y cuando él les revelara los secretos de su maestro, a lo cual respondió: prefiero venderme yo y no vender a mi maestro. En el año de 1984, se terminó de imprimir un libro gnóstico titulado La piedra filosofal o el secreto de los alquimistas, una recopilación de conferencias dictadas por el venerable maestro Samael Aun Weor, fundador de las instituciones gnósticas del mundo, y en uno de sus capítulos dice lo siguiente: Judas Iscariote realmente no quería el papel de Judas, él quería el papel de Pedro, pero Jesús preparó a Judas para el drama que tenía que representar y Judas lo representó a la maravilla. Pero Judas Iscariote jamás traicionó a Jesús. Tuvo que aprenderse de memoria todo lo que corresponde al Evangelio de Judas. Para comprender el Evangelio de Judas bien, hay que estudiar a Zacarías. Ahí se mencionan las 30 monedas de plata con que fue apreciado y despreciado, etcétera, etcétera. El dinero que se utilizó para comprar un terreno para los difuntos, etcétera, etcétera. Todo eso está. El tipo de moneda y todo eso está escrito en Zacarías. De manera que Judas tuvo que aprenderse todo eso, revisar las Sagradas Escrituras y hacer bien su papel. Pero él, que tenga algo de traidor, nada. Fue un papel que le enseñó Jesús y que él no quería además. De manera que el maestro Judas tiene un evangelio: la disolución del ego. Renunció él mismo a toda felicidad y vive actualmente en los mundos infiernos, trabajando por los perdidos, por los que no tienen remedio. De manera que es el único que no ha recibido honores, que ha sido odiado, insultado y que sin embargo ama a la humanidad, puesto que se sacrificó por la humanidad y entregó hasta su misma vida sin una palabra de alabanza. No ha habido sino insultos desde que él cumplió su drama hasta la época presente. El Evangelio de Judas por el venerable maestro Laxmi. Ha llegado el momento de un cristianismo más esotérico, más puro, más real. Ha llegado la hora de salir de la cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de los hechos. La cruz misma del Calvario es hondamente significativa. Bien sabemos nosotros que el palus vertical dentro del ecteis formal hacen cruz. En otras palabras, enfatizaremos diciendo el lingam, yoni, correctamente conectados, forman cruz.
Es con esa cruz que nosotros necesitamos avanzar hasta el Gólgota del Padre. Les invito a todos a entrar en el camino de la cristificación. La cruz no es un elemento de tortura, es el símbolo que conduce a la redención. El palo horizontal es el camino por donde pasa la humanidad, ignorando los misterios de su vida. El palo vertical es el camino de las grandes realizaciones espirituales y que muy pocos se atreven a trasegar. El venerable maestro Lakshmi, restaurador de las instituciones gnósticas del mundo, dice al respecto: ¿Cómo le parece que hemos oído con un poco de desconcierto decir que antes de ahora 2000 años, cuando Jesús estuvo en la tierra, no existía la cruz? ¿Cómo no iba a existir la cruz si la cruz hace parte de la creación? Entonces, cuando uno se remonta al origen de la vida, tiene que remontarse desde luego al origen de la evolución de los elementos que dieron o que nos están dando aún todavía aquella asistencia. Vuelvo a decir, los elementos agua, tierra, aire y fuego, que son justamente los elementos que están sufriendo, han venido sufriendo y seguirán sufriendo mientras el ser humano esté dormido. Toda aquella devastación de violación y contaminación. Por el costado oriental de la ciudad de Jerusalén y frente a la misma, se eleva el Monte de los Olivos, lugar que frecuentaba Jesús con sus discípulos. El Monte de los Olivos es la sexta dimensión donde el espíritu purifica a la materia y lo divino predomina. La noche en que iba a ser entregado, descendía Jesús de aquel monte por un camino, y a su espalda venían 5 discípulos un poco más distantes. Cuando Jesús llegó justo al cruce de 2 caminos, le esperaba Judas Iscariote. Este cruce de caminos es la representación de la cruz, y Judas, en ese instante, representa el bien y el mal. Entendemos entonces que la cruz son 2 caminos que se encuentran en la vida de todo ser humano. Judas venía con un grupo de personas y todos ellos salieron al encuentro de Jesús, algunos pidiendo curación estando sanos y otros pidiendo entendimiento sin quererlo. Era el montaje de una coartada, ya que la sentencia del Caifás de la mente era que cuando lo volvieran a ver reunido, lo capturarían. Por lo tanto, las muchedumbres se lanzaron hacia él en gran desorden. Judas, dirigiéndose a Jesús, le dice: Maestro, estos te buscan. El maestro se detuvo en medio del cruce de los 2 caminos y dice: La estrella de mi Padre me alumbra y me dice que ha llegado mi momento. Judas se le acerca y le da un beso en la mejilla, y el maestro le dice: ¿Así, Judas maldito, entregas al Hijo del Hombre? Y con estas palabras establece la plena diferencia entre el Judas maldito y el Judas divino. El 14 de mayo de 1995 se escribe un libro titulado El Evangelio de Judas, cuyo autor, el venerable maestro Lakshmi, nos entrega las enseñanzas que Jesús el Cristo diera a la humanidad por medio de su discípulo Judas Iscariote. Este libro nos indica que la conciencia luminosa de la humanidad cayó lentamente en el oscurantismo, y el humano, al perder esta batalla, se vio en la obligación
de crear sistemas de vida. Pero como su mente estaba ya en completa penumbra, estos mismos sistemas lo fueron condicionando y limitando, conduciéndolo a violentos enfrentamientos del hombre con el hombre y la triste creencia por los falsos dogmas que, aún cometiendo todo tipo de aberraciones, logrará la gloria después de la muerte. En el capítulo número 2 del libro El Evangelio de Judas del venerable maestro Lakshmi, se puede apreciar en el diálogo de Jesús y su discípulo Judas la gran preocupación del maestro sobre si la humanidad del futuro interpretaría correctamente los secretos. Capítulo 2. Continuando, el maestro dice a sus discípulos: ¿Qué creen ustedes que debemos hacer para que el mundo nos comprenda? Cada uno de ellos emitió su criterio. Judas replicó: Yo creo que el mundo poco a poco entenderá cuál es nuestro propósito. El maestro dijo: Judas, tú lo has dicho, pero dime, ¿cuál es nuestro propósito? Judas guardó silencio. El maestro volvió a interrogar: Judas Iscariote, ¿cuál es nuestro propósito? Judas, levantando la mirada, le dijo: Señor, pienso que nuestro propósito es enseñar a la gente a hacer la voluntad de quien le envió. El maestro, mirando las estancias que habían a su alrededor, dijo: Un rebaño de ovejas no obedece a su dueño porque sean de él, porque él las ha pagado con sus denarios. Obedecen a su pastor porque él se hace amigo de ellas, cuida de ellas, les da alimento y las defiende del lobo. Así vosotros deberéis tener vuestro rebaño, cuidar de él, defenderlo de los lobos. Mas comprendedme, Judas, ese rebaño no os pertenece, no lo habéis comprado, porque él pertenece a quien me envió. A ese rebaño debéis alimentarlo. El día que os propongáis dar alimento a vuestras ovejas, no llevéis en vuestra mano el látigo, llevad alimento. Así, este rebaño entenderá que os preocupáis de alimentarlo. Mas cuando sepáis que cerca de vuestro rebaño anda el lobo, salid y llevad en vuestra mano el látigo para espantarlo de las ovejas. Y llevad espada para que os defendáis si fuese atacado. El Evangelio de Judas por el venerable maestro Lakshmi. Una vez que el pueblo se amotinó alrededor de Jesús, mandaron a llamar a los soldados de Pilatos, y estos llegaron en medio del desorden y el bullicio, tomando preso al maestro. El Evangelio hebraico de San Juan narra que Simón Pedro desenvaina su espada y corta la oreja derecha de Malco, un siervo del príncipe de los sacerdotes. El Maestro Jesús recrimina a Pedro y extiende su mano, toca la oreja de Malco y le sana completamente. Para conocer el simbolismo de este pasaje, es importante comprender que la doctrina del Maestro Jesús, el Cristo, queda bajo el amparo de su propia iglesia y Simón Pedro es quien la representa. Por lo tanto, él es la enseñanza y la palabra misma de su Maestro. Y ya que el pueblo no escuchó ni recibió al Maestro, quedaron en el más completo oscurantismo. Pero estamos viviendo los tiempos donde el mismo Cristo sana la oreja de Malco
es decir, regresa y restaura su propia iglesia entre los hombres, quedando esto confirmado en el capítulo número 7 del Evangelio de Judas, donde el venerable maestro Laxmi dice: Capítulo 7. Yendo Jesús con sus discípulos hacia Cafarnaúm, les dijo: Hijos míos, este camino nos llevará a un lugar muy distante de aquí. Se acerca Pedro y le dice: Maestro, ¿cuál es la finalidad de este viaje? El maestro le contesta: Pedro, iremos a predicar la palabra a nuestros hermanos, que como vosotros anhelan conocerme y conocer a quien me envió. Se acerca Pedro y le dice: Maestro, ¿es que en Cafarnaúm está quien le envió? Contesta el maestro y dice: Quien me envió está aquí con vosotros. Él es la verdad. Yo os digo a vosotros, hermanos, que la verdad y la palabra son la misma cosa. Pero es más fácil conocer la palabra que conocer la verdad. La palabra se oye y parte de ella se comprende, mas la verdad no se puede oír ni se puede ver, porque es la luz que ilumina nuestro espíritu. En ella está la verdad. Yo os enseño la palabra, mas mi Padre les enseñará a conocer la luz, porque Él es la verdad. En el año 312 después de Cristo, Constantino el Grande asume la responsabilidad del trono romano y a la víspera de una gran batalla contra su rival, Magencio, temía por la supremacía de su ejército. Entonces, decide recurrir al Dios de los cristianos, cuya histórica petición de auxilio y protección se llevó a cabo en Puente Milvio, junto a los muros de la Gran Roma. El resultado fue la visión celeste de una gran cruz resplandeciente y con las palabras In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Efectivamente, su batalla contra Magencio fue triunfante. Entonces, en gratitud, mandó a colocar en todas las enseñas de su guardia el monograma del Cristo y equivocadamente continuó con sus propósitos, dejando a su paso muchísimas muertes en nombre de Dios. El reinado de Constantino decide dar apoyo total a la Iglesia y juntos crecen en medio del poderío de la gran metrópoli Constantinopla, convertida en la nueva capital del Imperio Romano. En el año 325, y en una antigua ciudad del Asia Menor llamada Nicea, se celebra el llamado Concilio de Nicea, cuyo objetivo era instituir las bases doctrinales de la Iglesia, en la cual tuvo participación Constantino. Todos ellos conocían un misterio que no sabían interpretar, y era que Judas Iscariote, en vez de morir en la horca, había muerto al lado derecho del Maestro Jesús en el monte del Calvario. Pero sin tener explicaciones objetivas sobre ello, decidieron apodarlo como Dimas. Y para que estas decisiones fueran las verdades únicas, incendian la biblioteca de Alejandría, mas la muerte de algunos ancianos que sí conocían la realidad única. El simbolismo de esta muerte es que el maestro Judas Iscariote muere en la cruz de la castidad, enseñando la palabra divina a sus congéneres, y por ello se le rotula como Dimas, el ladrón bueno. De otro lado,
Gestas muere en su propia cruz de maldad, pero no físicamente al lado izquierdo del Maestro Jesús en el Gólgota, sino en medio de las muchedumbres, invitándolos a la decrepitud espiritual. Por consiguiente, el Dimas, que rescata almas, y el Gestas, que las degrada, han acompañado hasta el día de hoy a las diferentes sociedades que han existido sobre la tierra. Esto confirma que el objetivo del Evangelio de Judas es la muerte del yo psicológico y la liberación de la mente humana para conducirla a los más exaltados niveles de espiritualidad. En el capítulo 9 del Evangelio de Judas del venerable maestro Lakshmi se dice al respecto lo siguiente. Regresó el maestro con sus discípulos a casa de Marta. Llegando allí los invitó a sentarse y empezó a hablarles y les dijo: Estamos complacidos de haber presenciado hoy un nacimiento. Es un acontecimiento que nos hace ver la gracia de mi Padre. Sin embargo, este nacimiento tiene que ver con este mundo de pecado. Le dice Judas: Maestro, sabemos que quien le envió es sin mancha y lo que él hace, lo hace sin mancha. ¿Por qué nos dice que el nacimiento que acabamos de presenciar tiene que ver con la gracia de su Padre y se ha sucedido en este mundo de pecado y por el pecado? El maestro le dice: Judas, el pecado lo hizo por un proceso original, pero el pecado es muerte. Él no hubiera podido infundirle vida a esa criatura. Por la gracia de mi Padre tiene vida, aunque haya sido hecho de pecado.